Dios me los bendiga, mis hermanos. Sean cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. En esta oportunidad vamos a reanudar la serie de mensajes que hemos traído en el libro de los Hechos. Ahora nos toca poder ver prácticamente ya en los últimos capítulos de este libro. Y prácticamente hoy vamos a abarcar 5 capítulos. Vamos a ir tomando algunas porciones de cada uno de ellos. Pero cuando en la palabra de Dios encontramos una extensión de esta naturaleza sobre un mismo evento, es porque Dios quiere darnos a conocer detalles, quiere, Señor, el poder considerar la importancia de ese mensaje. Y en este caso, vamos a ver, hermanos, cómo Satanás ha estado tratando de desanimar al pueblo de Dios, desanimando a aquella persona que está madurando en Cristo, que le está sirviendo al Señor, que Dios está haciendo maravillas. Sin embargo, una de las armas que Satanás ocupa es el desánimo. Y es especialmente a través de las personas que supuestamente deberían ser ayuda para nosotros. Vea, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 1 al 5. Estamos a esta altura en la última etapa de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Capítulo 24, versículo 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Yo no sé si últimamente le han llamado a usted plaga. El apóstol Pablo se encontraba en uno de los momentos más cruciales de su vida y su ministerio. Estando él en la última etapa del cumplimiento de su ministerio, el cual Dios ya había de antemano, le había dicho que Dios lo iba a usar, no solamente para todo el pueblo hebreo y el pueblo gentil, pero también ante los reyes. Estamos hablando que tenían que ser llevado el evangelio a aquellas autoridades, aquellos que se encontraban en eminencia, a la clase social y a la clase política más alta de aquel entonces. ¿Por qué razón? Bueno, es que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los pobres como a los ricos. Dios ama al que tiene conocimiento como aquel que no tiene. Para Dios no hay acepción de personas. Entonces había que darle la oportunidad también a este grupo de personas que tenía que conocer de cerca, no por oídas, sino de cerca, el evangelio del Señor Jesús. Ahora bien, encontrándose Pablo en una situación bastante delicada, lo habían tomado preso realmente por unas calumnias. Y ahora vemos aquí siendo acusado por prácticamente o por 3 grupos en los cuales él se encontraba, o supuestamente él podía encontrar en ellos una ayuda. Pero ahora esa supuesta ayuda no le servía. Estoy hablando del mundo religioso, estoy hablando del mundo jurídico y del mundo político. Pero ahora las cosas se le complicaban a la vida del apóstol Pablo. Probablemente usted ha estado últimamente siendo asediado por el enemigo. Cuando usted crece en Cristo, cuando crece en el ministerio, cuando a usted le van bien las cosas, Satanás no le gusta eso. Es por eso que lo va a atacar una y otra vez. Y es aquí donde al apóstol Pablo, este famoso Tértulo, famoso por ser un mentiroso, famoso por ser un engañador, un calumniador, un adulador,
y ser realmente un instrumento de Satanás en contra de Pablo, le llama una forma despectiva, peyorativa, le está diciendo que es una plaga. Pero bueno, esa es una bendita plaga, porque usted y yo en Cristo somos una plaga para el reino de Satanás. Hermanos, habrá momentos cuando con esta intención el diablo va a tratar de desanimarlo. Pero es aquí donde usted y yo tenemos que recuperar las fuerzas en el nombre del Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablarles bajo el tema el precio de ser plaga contra las tinieblas. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de ser sal y ser luz al mundo. Pablo había predicado la palabra de Dios extensamente. Muchas iglesias, miles y miles de personas, tanto judías como gentiles, habían venido a los pies del Señor Jesucristo. Ahora entonces, lo que le llamaba plaga, realmente es una bendición. ¿Cómo confunde las personas? Aquellas personas que hacen bien, lo ven como algo negativo, como algo pecaminoso. Y eso lo vamos a explicar a la luz de la palabra de Dios dentro de unos momentos. Pero aquí se encuentra Pablo prácticamente ante dos, situaciones desmotivadoras. Y eso prácticamente también las encontramos hoy en día. La primera de ellas es amenazas a muerte y la segunda es la injusticia. Así que dos cosas en un momento dado puedan desanimar. Usted probablemente se encuentre amenazado a muerte por una enfermedad. Se puede encontrar amenazado a muerte por personas. Se puede encontrar amenazado a muerte por alguna circunstancia en la cual usted conoce. Pero también podemos ser desanimados por personas que están en autoridad. Sea esta papá, puede ser mamá, la autoridad de un esposo, la autoridad de un maestro, la autoridad en la iglesia, de un líder en la iglesia, la autoridad en el gobierno, la autoridad en la empresa privada. Y esas personas que supuestamente están en autoridad para ayudar, ahora se encuentra usted solo. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que aprender a madurar. Especialmente, hermanos, porque así como Pablo se encontraba en el último tramo de su carrera, así hoy en día estamos en el último tramo antes que Cristo venga por la iglesia. Entonces la iglesia de Cristo va a pasar en forma generalizada, aunque hoy en día encontramos sectores en la tierra donde hay persecución, amenazas a muerte y mucha injusticia contra los hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, se va a agravar cada vez que se acerca la venida de Cristo. Esto lo vamos a encontrar. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar preparada a pagar el precio de ser instrumentos en los ojos de Dios. Hermanos, para poder bendecir a las naciones, tenemos que predicar en nuestro país y fuera del país, llenar el mundo entero con el glorioso mensaje del Evangelio. Aunque nos llamen plaga, será un piropo que Satanás diga de nosotros que somos una plaga, pero para Él. Pero somos benditos del Señor para su gloria y su honra. Como dijo Pablo, que somos olor grato ante el Señor. Veamos entonces el primer elemento desmotivador que vino sobre la vida del apóstol Pablo y que también está presente hoy en día. Como sucedió en el pasado, así también sucederá en el futuro, y es las amenazas a muerte. Lea conmigo en el capítulo 23, versículo 12 en adelante. Dice así, veamos esta amenaza que vino sobre el apóstol Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta juramentación, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Se puede usted imaginar que había aquí 40 hombres que habían decidido entrar en un ayuno del diablo y que ellos habían propuesto en su corazón que no comerían ni beberían nada? No sé si eso realmente significaba literalmente lo que estaban diciendo, pero estaban ellos decididos a matar a Pablo. Una de las cosas que tenemos que comprender, y es que el deseo de Satanás es destruir al que tiene a Cristo en su corazón. La Biblia dice que somos olor grato de Cristo, y Satanás, cuando puede olfatear esa gloria de Cristo en la vida de un cristiano, eso se convierte en un blanco para él. Lo vemos a lo largo de la Biblia. Vemos cómo Caín, que era, dice la Biblia, era del maligno, se levantó contra su hermano Abel.
Vemos cómo Faraón se levantó en contra de los niños para destruirlos y destruir a una nación. Vemos cómo Naamán ahora se levanta en contra de la nación de Israel para destruirla. Vemos también cómo se levantó Herodes contra el niño Jesús para matarlo y mató a aquellos niños que vivían en la región de Belén. Vemos cómo también el levantamiento de los religiosos contra la iglesia en los primeros capítulos del libro de los Hechos y también contra los apóstoles. Y ahora vemos acá a Pablo siendo también amenazado a muerte, como en muchas otras oportunidades lo fue. Pero eso también, hermanos, se ha dado también a lo largo de la historia de la vida cristiana por más de 2000 años. Ahora también existe un levantamiento contra el creyente en Cristo Jesús. La pregunta es ¿por qué? Hermanos, sencillamente porque Satanás no puede resistir que él haya fracasado y usted y yo tengamos éxito en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios nos rescató a usted y a mí, pero a los ángeles Dios no los rescató. ¿Por qué? Porque ellos pecaron en un estado de perfección y usted y yo nacimos en un estado de imperfección. Y es por eso que ahora nosotros tenemos gracia para poder ser redimidos, pero ellos no. Ahora, ese fracaso del diablo hace que un momento dado se levante contra usted y contra mí. ¿Por qué? Porque no es contra usted y contra mí, sino contra Cristo. Ahora, hermano, la envidia es uno de los elementos que hace que las personas se conviertan en instrumento del diablo para destruir. Jesús dijo en Juan 15:19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Usted y yo somos elegidos de Dios. Ahora, si estamos en Cristo, por supuesto, esto le produce envidia al diablo y va a instrumentalizar a cualquier persona. Si usted está progresando en la vida espiritual, está progresando en su vida económica, progresando en su vida como esposo, como esposa, en todas las áreas, eso va a despertar envidia en las obras en Satanás y a través de las personas que se convierten en instrumentos de él. La envidia entonces se convierte en uno de esos canales, pero también por nuestra identidad espiritual que tenemos en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el Señor en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Usted y yo no somos de esta tierra. Oiga bien esto, físicamente sí, pero espiritualmente no. Usted y yo somos peregrinos y advenedizos y somos conciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, porque tenemos ese privilegio de haber pasado de una administración diabólica a la administración de Dios, es decir, el reino de Dios, esa identidad la aborrece Satanás y es por eso que somos objeto de esas amenazas a muerte. Además de eso, cuando usted se mantiene firme en la fe en Cristo Jesús, a pesar de los vendavales, a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, Jesús dijo en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando usted ha firmado su corazón en Cristo, en el Hijo del Hombre, entonces esa firmeza espiritual, eso lo aborrece el diablo. Y por eso que somos objeto de ataque. Cuando usted se mantiene firme, va a sufrir ataques del enemigo. Además de eso, por la misma perseverancia de la fe en contra de la corriente espiritual. El Señor Jesús habló proféticamente en Mateo 24:29. Las condiciones de aquel entonces, estamos hablando de lo que Jesús le llamó principio de dolores y posteriormente la gran tribulación. Entonces Jesús, viendo que en aquel entonces se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos, entonces que harían una mezcla para poder confundir a las personas, un sincretismo. Hoy en día prácticamente es lo que es el ecumenismo. Esto ha sucedido a lo largo de los siglos. Ha habido contaminación, se han hecho mezclas, pero la mezcla que va a existir, y no solamente que va a existir, ya está presente y que se está proliferando en toda la tierra. El hecho de no participar de eso, el mantenerse firme en la fe, es decir, mantener la fe que Jesús es el único camino y que no son dos o tres,
que el mantener firme que Jesús es Dios, que no es un profeta, el mantenerse firme que la salvación se obtiene única y exclusivamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz de Calvario, mantenerse firme en esa área hará que las personas nos aborrezcan. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, las amenazas a muerte siempre han existido. Hoy en día vemos muchos lugares en la tierra donde hay persecución contra la iglesia de Cristo, contra aquella persona que tiene a Jesús en su corazón. Ahora, el apóstol Pablo, al darse cuenta de las amenazas que había contra él, que habían ahí 40 hombres que se habían juramentado para matarlo, vea qué es lo que él hizo. La palabra de Dios nos habla aquí, hermanos, en el versículo 15. Del capítulo 23. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos, oiga, para matarle antes que llegue. Había puesto una celada, una trampa, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, conocer el plan que había en contra de él. Hermanos, la medida que usted y yo tenemos que tomar ante esta situación es conocer que Satanás tiene un plan de destrucción. Estemos en estado de alerta espiritual. La Biblia dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistirle en la fe, ¿a quién? A ese león rugiente. El león no tiene intenciones, hermanos, más que destruir y matar. Así también es Satanás. Satanás, el plan que tiene para contra los cristianos, contra una hija o un hijo de Dios, es destruirle la fe. Por eso dice, resistirle firme en la fe. Entonces, sabiendo que estoy bajo amenaza espiritual continuamente, tengo que estar en estado de alerta todos los días de mi vida. En segundo lugar, dar a conocer esa amenaza. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Cuando llega su sobrino y le cuenta lo que él había escuchado, entonces le dijo, llamó a un soldado y le dijo, lleva a este joven al tribuno y él tiene algo que decirle. Usted y yo tenemos que venir a Dios en oración. Cuando usted se encuentre bajo una amenaza de una enfermedad, una amenaza de un despido, amenaza de un divorcio, amenaza de cualquier naturaleza, hermano, tiene que venir delante de Dios en oración. Como lo hizo la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Usted y yo tenemos que hacer eso también. Señor, mira estas amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vengamos delante de Dios y expongamos, Señor, aunque Dios ya lo sabe, pero yo tengo que desahogar y expresar y dar el paso de fe, de poner en las manos de Dios la administración de la justicia sobre esa injusticia. Pero también habrá momentos cuando tenemos que compartir con otras personas para que nos ayuden. Ahora vemos al apóstol Pablo que le pide a su sobrino que lo comunique ante a una autoridad, ante el tribuno. Ahora, usted y yo tenemos que, por eso, hay momentos que tenemos como familia, ante una situación, comunicar un problema económico, un problema de cualquier naturaleza que esté amenazando a la familia, que amenaza a la nación, que amenaza la empresa, los negocios, etcétera. Entonces tenemos que ponernos en oración y poder estar en un mismo sentir para podernos proteger. Es por eso que los hijos tienen que tener la confianza hacia los padres para comunicarles lo que les está pasando en el colegio, lo que les está sucediendo en la universidad, los amigos. Hay que tener confianza. Hoy en día existen muchos niños que están siendo objeto del bullying y se están viendo amenazados. Algunos se están perdiendo el incentivo de vivir. Algunos hasta se han quitado la vida por tanta burla. Hermano, que los niños tengan la opción de venir a papá y a mamá.
Pero ¿por qué no vienen algunos? Es sencillamente porque papá y mamá no tienen cuidado de ellos, no les importan los hijos. No les importa porque están demasiado ocupados viendo el partido de fútbol, aunque su partido es el que está perdiendo. No les importa porque están más ocupados en sus negocios, están más en otras cosas. Hay que darles el tiempo a los hijos para que ellos se expresen. Por eso que los niños tienen que tener confianza de venir y contar lo que les está pasando. Lo mismo puede suceder de una esposa, contar lo que está pasando y le diga a su esposo y viceversa. También los niños pueden venir delante de un maestro y decirle, miren lo que le está pasando. Estamos hablando de autoridad. Vemos cómo Pablo entonces apela a la ayuda de un tribuno. Apelamos entonces a la autoridad que tenemos inmediata. Entonces nosotros tenemos que pedir ayuda y algunas veces tenemos que hacerlo aún a las instituciones del gobierno, hermanos, para que puedan ayudar en una situación como esta. Por eso que además de no solamente conocer el plan, también tenemos que dar a conocer esa amenaza para ponernos en oración y clamar juntos y tomar medidas prudentes, pero también tenemos que alejarnos de los instrumentos del diablo. Este tribuno llamado Lisias, tomó una decisión, y usted lo puede leer más adelante en los versículos que siguen. Él tomó la decisión ante el informe del sobrino de Pablo, entonces se trasladó a Pablo de Jerusalén a Cesarea. Estamos hablando a unos 96 kilómetros aproximadamente cuesta abajo. ¿Okay? Jerusalén está en un monte, Cesarea está prácticamente al nivel del mar. 96 kilómetros durante toda la noche, más de 200 soldados romanos cuidando a un reo llamado Pablo. Habrá momentos en que tenemos que alejarnos de personas que quieren hacernos daño. Alejarse de personas que quieren destruirle. Pero tenemos un problema y es que no podemos discernir. No podemos discernir quién nos quiere hacer daño. Les quiero compartir que una vez me encontraba en un aeropuerto haciendo una escala, tomando un transbordo de otro avión. Me recuerdo que llevaba mi maleta de mano porque iba por 2 días nada más a predicar. Y entonces una señora me dijo, señor, veo que usted no lleva más maletas, ¿me puede llevar un paquete? Iba para América del Sur. Y yo le dije, no. Pero mire, señor, mire, no les miento, 15, 20 minutos, insistiéndome. No. Cuando ya estaba cerca del counter, cuando llego al counter más bien, me dice un policía, señor, ayúdele por favor a la señora. Usted no lleva nada. Le dije al policía, no. Pero otra persona sí lo tomó. Y yo vi que le dio $50 por llevarle el paquete. No sé qué llevaría, a lo mejor ropa, semita, otras cosas. Pero qué tal si fuera un polvito blanco, hermanos. Yo estaría amarrado ahí en América del Sur. Un pastor mula, dirían a esta. Entonces, ¿sabe, hermano? Hay personas que aparentan ser personas honestas, buena gente, pero usted sabe que esa persona es un instrumento del enemigo. Para poderlo destruir, necesitamos tomar una decisión y es cortar. Ahora vemos a Pablo que se mueve de Jerusalén a Cesarea. ¿Por qué? Porque en Jerusalén habían 40 hombres que lo querían matar. Si usted sabe a alguien que quiere destruir su alma, ahora, la destrucción del alma es muy sutil. No lo va a hacer a través de armas de fuego o armas cortopunzantes, no, sino que lo va a hacer a través del pecado. Si usted sabe que hay alguien que lo tiene, hermano, Satanás lo tiene en la mira y lo quiere matar espiritualmente, quiere matarle la fe, la santidad, quiere matarle el servicio, quiere matarle la consagración a Dios, hermano, lo va a hacer a través de inducirlo al pecado. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay personas así, oiga, que son instrumentos del diablo para destruirlo. Habrá un grupo de amigos que quieren destruirlo. Vamos aquí, vamos a tomar, vamos a hacer todas las cosas negativas, pecaminosas. Hermano, aléjese de ellos. Hay que tomar medidas. Si esas personas quieren destruirle, jovencita, quiero decirte en el nombre del Señor
Si ese amiguito que tienes como novio y tú sabes que lo único que anda buscando es destruir tu vida espiritual, tu comunión con Dios, apártate de él. No, ese no es el esposo. Un esposo debería de ser una persona que te cuide, que te guarde, que te proteja, no que te lleve realmente a dañar tu corazón y tu vida. Por eso que necesitamos saber quiénes son las amistades, quiénes son los compañeros de trabajo con los cuales puedo trabajar juntos, con quién me voy a asociar para levantar un proyecto. Porque hay personas que se asocian como estos 400 hombres o 40 hombres para destruir a una persona. Habrá gentes en el mismo equipo de trabajo que hay gente que lo quiere destruir. Apártese de ellos. Apártese de la chusma en el nombre de Jesús. Esa gente es un instrumento del infierno. No, es que son buenos amigos. Apártese de ahí. Si usted sabe que es peligroso porque sus intenciones son malas, hay que apartarse. Entonces, recuerde, estamos bajo amenaza. Pero esa es una de las cosas que el enemigo va a ocupar para desanimar. Usted va a decir, ¿cómo es posible que hay personas que me quieren hacer daño? Entendamos esto, que como no somos de esta tierra, porque somos conciudadanos del reino de los cielos, estamos continuamente bajo amenaza del diablo y Satanás va a usar a sus instrumentos. Pero no solamente eso, ahora vemos la injusticia. Dios ha puesto autoridades para ayudar a cada persona. Dentro de las autoridades encontramos en los primeros niveles, encontramos en el seno de la familia. Encontramos a papá, encontramos a mamá. Autoridad para bendecir, para proteger a los hijos. Pero también, hermanos, Dios ha puesto autoridades en el gobierno, autoridades en la escuela, autoridades en distintos niveles. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, oiga esto, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, oiga, ¿para qué están los magistrados? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ok, ese es el propósito. Dios establece autoridades con el propósito de proteger. Pero hay situaciones que no es así. Llegan a una posición de autoridad, sea en la empresa, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en los tres poderes del Estado, en cualquier área. Pero, hermanos, cuando alguien llega a esas posiciones, en algunas ocasiones, no en todas, por supuesto, las personas no hacen lo que tienen que hacer para el bien, para proteger al que hace lo bueno. Entonces, vemos a esto, hermano, en la vida del apóstol Pablo. Ahora, el hecho de que esta situación que les voy a mencionar ocupe 4 capítulos, es porque es importante que lo analicemos. Es porque Dios quiere ayudarnos a entender que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo, aun cuando las autoridades que están sobre nosotros, estimada esposa, si su autoridad, como que es su esposo, no es lo que debe de ser o no es lo que usted pensaba que era. Por eso hay que poner nuestra mirada en Cristo, porque todo hombre, hermano, fallamos, pero Cristo no nos falla. Puede ser la autoridad en la escuela, en el colegio, puede ser la autoridad en el gobierno, puede ser la autoridad en el trabajo, en la empresa privada, en la iglesia misma. Es por eso que nosotros necesitamos comprender que otro de los elementos que Satanás va a utilizar para entristecernos, para atacar la fe, oiga esto, para robarnos la fe, no solamente Satanás va a ocupar las amenazas a muerte y la misma muerte, sino también las injusticias. Y las injusticias a través de 3 rostros. El primero de ellos, el rostro religioso. Usted podrá decir, ¿cómo? El rostro religioso ha sido, bueno, en el caso del Evangelio, ha sido establecido para traer bien, proteger y bendecir a los demás. Pero hay rostros religiosos que no hacen lo correcto. Vemos en el capítulo 24 que hemos leído
Si usted se ha dado cuenta, cuando llegan aquí ante una de las instancias a las cuales se encontró Pablo en su defensa, primero ante el tribuno, después ante el gobernador Félix, después ante el gobernador que lo sustituyó, Festo, y después ante Agripa. Y como no vio Pablo que se le hiciera justicia en esos niveles de autoridad, tuvo que apelar a César. Y el César de aquel entonces era Nerón, nada menos que Nerón. Pero lo primero que acontece aquí es la injusticia ante el rostro religioso. Porque después de la acusación que estaba haciendo Tértulo en contra de Pablo, levantando falsos testimonios, calumnia, acusándolo de violar la ley y de la ley hebrea, de profanar el templo, y además de eso lo estaba acusando de sedición, y eso estaba bajo pena de muerte en el código romano, o sea que lo estaba acusando para que lo mataran. Entonces, oiga, la respuesta del sumo sacerdote, el versículo 1 que hemos leído, dice, ¿quiénes fueron los que descendieron a Cesarea? El sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, o sea, estamos hablando de las autoridades, y un cierto orador. O sea, ahí se encontraba la crema y la nata de lo que era la autoridad en Jerusalén. Y cuando Tértulo termina de acusar, dice el versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Mentira. Ellos estaban realmente abonando una mentira. Entonces hay momentos cuando alguien se va a desanimar, decir, ¿cómo es posible? Si una persona religiosa es una buena gente. Hay que hacer una diferencia. Un religioso es una cosa y ser un cristiano nacido de nuevo es otra. Dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Los fariseos estaban vestidos de ropa blanca, el sumo sacerdote andaba de vestidura blanca, pero era prácticamente un planificador de muerte e instrumentalizaba a otras personas para matar, supuestamente para quedar libre de la sangre de otras personas, porque lo hacía a través de otras personas, acusando, mintiendo y aprobando cosas injustas. Probablemente habrá alguien acá que ha sido decepcionado por una persona religiosa. Si usted ha sido víctima de esa persona, quiero decirle esto, en la iglesia de Cristo no todos son nacidos de nuevo. No todos los líderes en el cuerpo de Cristo son nacidos de nuevo. No todas las personas que en las distintas, oigan, en las religiones que han existido a lo largo de la tierra, hay mucha piedad aparentemente por las buenas obras que hacen socialmente, pero detrás de esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Planifican, matan, destruyen, manipulan. Entonces estas cosas Dios las conoce. Y esto es lo que estaba sucediendo acá. Hermano, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceré. ¿Cuál era el deseo de estos religiosos? Matar a Pablo. Por lo tanto, el hecho de que alguien tome la decisión de destruir a otra persona, aunque sea una persona religiosa, no es de Dios. Y además de eso, el levantar un falso testimonio y apoyar eso, no tenemos nosotros por qué confundirnos. Una persona religiosa no significa ser un hijo de Dios. Muchas personas se han desanimado y dicen, mejor me cambio de religión porque me fallaron. No, usted y yo tenemos que seguir a Cristo, no a los religiosos. El otro rostro de la injusticia es el rostro jurídico. ¿Por qué? Aquí nos encontramos ante varias instancias. Vemos aquí al tribuno, vemos a 2 gobernadores y a un rey. 4 instancias a las cuales Pablo se encontró, en el cual tenía que presentar su defensa en contra de las acusaciones. Sin embargo, las evidencias de la inocencia de Pablo estaban confirmadas. Por ejemplo, el tribuno Claudio Lisias, en el informe que envía a Félix, el gobernador que estaba en Cesarea, en el versículo 26, en esa carta, en ese reporte, dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que ellos lo iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa
habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. El tribuno sabía que Pablo era inocente. Cuando llega Pablo a Cesarea, porque Cesarea era la capital política de todo lo que se conocía como lo que era la provincia romana de Siria, que abarcaba Israel, abarcaba Fenicia, o lo que hoy en día es el Líbano, lo que abarca lo que es el país de Siria y otras partes de la tierra, un poco quizás abarcando lo que es Irán. Entonces, ahora ante este gobernador Félix, que estaba en Cesarea, ahí estaban las tropas romanas, el grueso de las tropas romanas se encontraban en este lugar, porque ahí estaban las autoridades del imperio romano. Ahora bien, llega ante Félix, y cuando Pablo se defiende ante este gobernador Félix, por cierto, se había casado con una mujer judía, y él tenía conocimiento del judaísmo por parte de su esposa, y porque también había vivido en esa cultura. A pesar de todo eso, no quiso hacer justicia. Dice en el capítulo 24, versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, hablando, es decir, escuchando la defensa de Pablo, estando bien informado de este camino, o sea, que él sabía del evangelio, no era ignorante Félix, dice, le aplazó diciendo, ¿por qué él no tomó la decisión de hacer justicia en ese instante? Porque no había evidencia de ninguna cosa. Dice, le aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Aquí vemos la presunción de la inocencia de Pablo. O sea, Félix sabía que era inocente, por eso le dio libertad que lo visitara. No era un preso peligroso, era una persona honesta y por eso le permitió ciertas libertades, porque él sabía, y por este acto de presunción de inocencia le concede esta oportunidad. Pero no solo eso, vea hermanos, más adelante en el versículo 26, cuando Pablo da un discurso, y valga la pena el poder leer a partir del versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Pablo le estaba predicando. Hermanos, el objetivo divino a través de Pablo era llevar el evangelio a las esferas políticas, económicas y sociales más altas de aquel entonces. Entonces, estando Pablo predicándoles cara a cara, aunque Félix ya había oído del evangelio, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, Félix fue redargüido por el Espíritu Santo. Dios lo tocó, se espantó, se atemorizó, porque sabía lo que venía. Pero oiga bien esto, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vea esto, hermano. Ahora encontramos aquí la indiferencia de los administradores de justicia. ¿Por qué razón? Por amor al dinero y por amor al apoyo popular. Fue redargüido por el Espíritu Santo, sabía que era la verdad que le estaba predicando, sabía que Pablo era inocente, pero a pesar de eso, venía a Pablo, ¿para qué? Para pedirle soborno. Dice a Pablo para que le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Lo llamaba muchas veces para que hablara del evangelio, pero detrás de todo eso había una intención diabólica, era aceptar que Pablo
pudiera darle dinero a cambio de que él gozara de la libertad. Hermanos, esta es una de las cosas que algunas veces llega a desanimar y usted dice, pero ¿cómo es posible? Esta autoridad que Dios me ha puesto sobre mi cabeza, puede decir esto una esposa, mi esposo es la autoridad, pero en lugar de encontrar algo correcto, justo, él hace totalmente lo contrario. Eso lo puede decir hijos que se han desalentado de su papá y de su mamá, porque no han hecho las cosas correctas. Vemos hermanos, desaliento aún dentro del mismo seno de la iglesia por mal testimonio de líderes cristianos. Hermanos, hay desaliento porque ha habido tantas ofensas, ha habido desaliento porque algunas autoridades, sean esto en la empresa privada o en las instituciones gubernamentales, en los tres poderes del Estado. Entonces estas personas, en lugar de poder hacer justicia, lo que andan detrás es por el dinero. Y estas cosas llegan a desalentar y usted dice, pero soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ¿por qué me pasa esto? Hermano, entendámoslo. No nos desanimemos por esto. Jesús ya lo anticipó, que seríamos aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos que nuestra lucha no es contra carne, es decir, que no es contra las personas o los instrumentos que Satanás ocupa, sino contra principados, es decir, contra los demonios que instrumentalizan a esas personas. Por eso la iglesia hoy en día tiene que estar preparada, porque vendrán días en los cuales habrá también en esta región de la tierra amenazas a muerte contra la iglesia y además de eso injusticia por el rostro religioso por un lado, pero también por el rostro jurídico. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que pase esto? Yo he orado, me estoy santificando, estoy caminando rectamente. Eso no le hace inmune ante esta situación. Lo que necesitamos hacer es aprender a decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la Biblia nos exhorta a poner nuestros ojos en Cristo. Si la autoridad que está sobre nosotros ha fallado, Dios nos la permitió para nuestro bien, pero esta falló, esta autoridad le va a dar cuentas a Dios. Pero usted y yo sigamos a la autoridad que está sobre todo hombre, que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que quería este hombre llamado Félix, este gobernador? Dinero. Es aquí entonces donde nos vamos a detener para hablar un poco del soborno. Y oiga esto, cuando alguien está insistiendo en soborno, está prolongando el sufrimiento de las demás personas. Dice aquí la Escritura, y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, oye esto, o sea, 2 años estuvo Pablo preso, Félix lo hacía venir y Pablo no aceptaba darle soborno. Y por eso, dice aquí la Biblia, dice aquí, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Se da cuenta? Le prolongó el sufrimiento a Pablo. Pero Pablo no aceptó dar soborno. Hermanos, esta es una práctica muy vieja y hoy en día se ha multiplicado, porque como Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar y dentro de esa maldad está el soborno. La Biblia nos exhorta a no recibir soborno y a no dar soborno. En primer lugar, hermanos, porque la persona que recibe soborno anula la imparcialidad, niega y manipula los hechos o evidencias. Lo dice la Biblia en Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Lo que está diciendo es que anula la imparcialidad. Además de eso, niega y manipula las evidencias. Una persona que recibe soborno es una persona que se vende como se vendió Judas. Por eso no tiene que recibirlo. La persona entonces cuando acepta un soborno, usted no sabe lo que está haciendo, usted se está perjudicando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no solamente
le va a hacer a usted una persona parcial, sino que va a manipular también las evidencias y los hechos para favorecer al que le dio el dinero. Pero también, oiga esto, y esto muchos no lo saben, que la persona que acepta soborno se ha maldecido a sí mismo. La palabra maldición en la Biblia significa consagrado o destinado a destrucción. Dice Deuteronomio 27:25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Oiga, dice aquí que es maldito el hombre que recibe soborno para quitarle la vida al inocente. Hermano, ¿por qué algunas personas, como en este caso como Félix, no teniendo necesidad, pero estaba aceptando un soborno? Porque el amor al dinero está arruinando a todas las personas. Y entonces, a raíz de esto, prácticamente lo que estaba él aceptando, que juicio de Dios cayera sobre sí. Por eso Deuteronomio 27, en el versículo 29, dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Es decir, aquella persona que se aprovecha de la falta de capacidad o de la falta de apoyo que tienen estas personas y pervierte el derecho, se aprovecha de las debilidades, de las flaquezas de otro. Entonces dice aquí que es maldito. Entonces, hermano, significa esto entonces que una persona al aceptar el soborno, ese dinero que aceptó lo ha maldecido a usted mismo. Usted mismo se ha maldecido. Entonces, usted tiene que pensar con mucha cordura. Lo mejor yo le aconsejaría, si usted en algún momento dado ha aceptado soborno, retorne eso, regrese eso, pida perdón, porque hay maldición sobre usted y sobre lo que usted tiene. Si usted no lo suelta, usted se va a acabar de aquí a poco tiempo. Además de eso, la persona que acepta el soborno no le importa hacer justicia. Dice Proverbios 17:23, el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. No le importa la justicia, lo que le importa es el dinero. Además de eso, cuando alguien acepta el soborno, es un destructor de la nación. Oiga, nosotros estamos, hermanos, para construir, no para derribar. La Biblia dice en el capítulo 29 de Proverbios, versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Ese presente es el soborno. El que exige ese presente la está destruyendo. En lugar de construir, en el momento que usted acepta, oiga esto, soborno, usted está destruyendo nuestro país. Está destruyendo la economía del país. Está destruyendo la empresa. Está destruyendo la familia. Está destruyendo todo. Ahora, eso es el que lo recibe. Pero ¿qué de aquel que da? O el que pervierte a través del dinero. Porque hay personas que dicen, yo no he aceptado soborno. Sí, pero usted es una persona que da dinero para sobornar. La Biblia dice en Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. O sea, que corrompe a otras personas. La persona cuando está dando dinero, como en calidad de soborno, está corrompiendo la mente, el corazón, las emociones, todo de otra persona. Es un corruptor. Está dañando esa vida. No, yo no he matado, yo no he robado. Sí, pero está dañando una vida. Usted está haciendo que aquella persona se vaya al infierno porque usted le está entregando una maldición sobre su vida y sobre su negocio y sobre todo. Además de eso, la persona que da soborno pierde el discernimiento. Dice Proverbios 17:8, piedra preciosa es el soborno para el que la practica. O sea, el soborno lo ve esta gente como un instrumento maravilloso, siendo una maldición. Pierde ya discernimiento. Y dice, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Le va bien aquí, le va bien por acá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora ya cambié 3 carros, ahora tengo más casa, ahora tengo más viajes, ahora tengo... estoy próspero. Pero usted no sabe que usted está en un deslizadero que prontamente entregará todo lo que usted ha
acumulado en forma fraudulenta. Por eso que no tiene discernimiento, lo ven como un instrumento y lo hacen con tanta libertad y se llenan de vanagloria, aún hasta lo confiesan que han sobornado a esto y mire qué bueno les salió todo. No, dice la palabra de Dios que aquella persona que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Además de eso, la persona cuando da soborno, hermanos, no quedará, hermanos, impune. Dice Isaías 5:22. Ay, dice, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Oiga, lo que está diciendo es, ay, en otras palabras, no saben lo que les espera a los borrachos y a los drogadictos, porque mezclar bebida era prácticamente hacer mezcla de distintas sustancias. En otras palabras, aquí está la drogadicción. Dice, pero no solamente para ellos, sino que hay es para los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El sobornar, en otras palabras, a las autoridades. Entonces, por eso Pablo se resiste. ¿Por qué se resistió Pablo? ¿Por qué prefirió Pablo quedarse preso 2 años más? Si él podía decir, bueno, con darle un dinerito, una ofrendita, diría alguien. Una bonificación. Con eso voy a salir. Pablo dijo, no, yo no quiero que caiga maldición sobre mí. Y yo no voy a hacer que este hombre se vaya, a darle empujarlo también que se vaya al infierno. Aunque él sí iba a ir por su propia cuenta, pero Pablo no quería contribuir a eso. Entonces él prefirió no sobornar. ¿Por qué? Porque una persona que da soborno, oiga esto, queda bajo el juicio de Dios. Por eso dice, ay, cuidado, no te das dando cuenta lo que estás haciendo, vas a sufrir. Pero además de eso, es una maldad poder corromper la voluntad. Dios respeta el libre albedrío. Hermano, usted y yo no podemos dañar la voluntad de nadie. En Miqueas 7:3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga, oiga, por recompensa. O sea, el poder violentar la voluntad de una persona y hacer justicia, no hacer justicia, pero el torcer la justicia a través de recompensa, eso no tiene que ser. Eso se ve también, por ejemplo, en contratos en las empresas. Hay dinero debajo para favorecer a un contrato. Eso es corrupción. Usted me dice, no, que los corruptos son allá, que están en los gobiernos en todo el mundo. No, pero también están en las empresas y pueden estar en la iglesia también. Puede estar en el mismo seno de la familia. Entendamos, hermanos, que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios conoce cuántas cosas usted ha hecho así. Ha dado dinero para que se muevan sus papeles. Ha dado dinero para que le acepten su proyecto. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta es una de las causas por las cuales muchos han caído en esto. Y además de eso, por el buscar el apoyo popular. Vean lo que hizo Félix. Dice, queriendo Félix congraciarse con los judíos. ¿De quiénes? Congraciarse con los impíos. Porque había judíos buenos, como Pablo. La iglesia de Cristo comienza con el pueblo judío, eran buenos, pero estamos hablando de judíos que no conocían ni temían a Dios. Congraciarse con los impíos. Por eso dejó preso a Pablo. Muchos han caído en la tentación que Satanás lanzó hacia Jesús. Y en Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, del mundo, oiga, y la gloria de ellos. El diablo les ha mostrado a algunos la gloria. ¿Qué es la gloria del mundo? Celebridad, popularidad, dinero, fama, poder. Se sienten bien. La gloria del mundo. Si postrado me adoráis, yo te entrego todo esto. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchos han caído en esta tentación. Que va a tener poder, que va a tener fama, que se va a codear con las mejores personas. Oiga, no son las mejores personas. Las mejores personas son los que han nacido de nuevo, tienen la sangre de Cristo en sus corazones. Hermano, el cuerpo de Cristo es lo que tenemos que buscar. Ahora bien, cuando se busca, no solamente por el amor al dinero, se hace injusticia, sino por el amor al voto popular.
el voto de mis amigos, la aceptación de los demás empresarios, las personas que están a mi lado, las personas que siempre me han apoyado en mis proyectos. ¿Para qué quiere usted eso? Si esas personas lo están llevando al mismo infierno, busquemos el apoyo de Dios. Cuando Dios bendice, nadie lo va a poder bajar. Pero cuando Satanás lo lleva por ese rumbo, tarde o temprano usted va a tener que sufrir las consecuencias. Una de las cosas que ocurre cuando alguien acepta la gloria del mundo es que no le permite creer. Dijo Jesús en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer cuando recibís gloria los unos de los otros? ¿Cómo podéis creer cuando reciben gloria los unos de los otros? La persona que acepta como prioridad una la voluntad, más bien el apoyo del populacho, puede ser sus amigos, sus compañeros de trabajo. Si usted busca eso, usted se está aniquilando a sí mismo porque va a dejar de creer. Y si usted deja de creer, Satanás lo va a atrapar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero la fe se viene al suelo cuando usted acepta la gloria del mundo. Por eso dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros. Anula la capacidad de la fe y por eso lo lleva a renunciar a la salvación. Jesús por eso dijo también, gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Y usted tampoco, y yo también, hermano, no tenemos que recibir gloria de los hombres. Nuestra misión es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo también, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Oiga, Jesús está diciendo, el que busca la gloria de Dios es una persona íntegra, es una persona verdadera, es una persona digna de confianza. Pero si hay alguien que busca su propio beneficio, busca su vanagloria, esa persona no la contrate por favor en su negocio, porque le va a dañar. Entonces lo que hace es que la persona renuncie entonces a la salvación. Ahora, eso, hermano, los riesgos que la gente no está viviendo es que en el presente y en el futuro se van a dar las consecuencias. ¿Por qué? En el caso de Félix, en el caso de toda persona que cae en este pecado, la Biblia dice en Jeremías 17:11, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Oiga esto, la persona que acumula dinero de una manera injusta, a la mitad de sus días, la va a perder. Y si usted se muere antes, sus hijos la van a perder. Y van a quedar en la quiebra. Esto es palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, se cumple. No solo eso, y eso no es nada. En el Salmo 55:23 dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. El sobornar o aceptar soborno es un engaño. Por lo tanto, acorta sus días sobre esta tierra. Pongamos atención a esto. El Salmo 140:12 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Hermano, si alguien como Pablo está siendo afligido, Dios toma el caso en sus manos. Y cuando nuestro Dios como juez y abogado toma la causa, las cosas son diferentes. Pero ahora, esto es en el presente. Y algunos no han medido las consecuencias de carácter eterno. Estas cosas que estaba haciendo Félix, posteriormente lo hizo Festo, el sustituto de él. Supuestamente Festo iba a ser quizás, o había esperanza de que iba a ser una mejor persona. Según Flavio Josefo, Félix era muy malo, pero Festo era bastante, digamos, no tan malo. Como dicen hoy en día, menos peor. Menos contaminado. Pero igualmente fracasó. ¿Cuánta gente no ha tenido confianza? No, es que si, dice la esposa, ay, que si me divorcio de este hombre y me caso con otro, le va a salir el Festo también, hermano. Luego vendrá Agripa y luego vendrá Nerón.
Entonces dice, yo cambio. Oiga, no es cuestión de cambiar, es cambiar nuestro corazón. Algunos ponen su confianza en los políticos y cambia esto y viene el otro. Pero de todas maneras, hermano, mire, una persona que no ha sido regenerada y cambiada por la obra de Dios, hermano, esa persona en un momento dado va a cometer los mismos errores. Por eso dice el Señor en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos nuestra fe en los hombres, ni en el mundo religioso, ni en el mundo político, ni en el mundo financiero, ni en el mundo educativo. Hermano, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de desanimarnos. Pero muchos no han considerado las consecuencias de carácter futuro. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es entonces sobornar o recibir soborno? Es injusticia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué más? Bueno, hay más. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice así la Escritura. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y hermano, la mentira a través de violar los principios y derechos de otra persona, el no hacerle justicia, el no ayudar cuando se puede ayudar, dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué fue lo que le dijo entonces el ángel a Lot? Escapa por tu vida, hermano, escapemos, porque mientras hay vida hay esperanza. Yo le sugeriría en el nombre de Jesús, si hay alguien que ha metido manos en esta cosa, le pido, hermanos, que se arrepienta, le pida perdón a Dios y del dinero que le dieron, por favor, renuncia a esa cosa, esa manzana podrida que usted ha metido en su banco o ya compró una propiedad. Venda eso, retorne las cosas que no son suyas y pida perdón a las personas a que usted ha afectado para que se aparte la maldición que hay sobre su cabeza. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta hora, pero se lo digo en el amor de Cristo porque no quiero que se pierda eternamente. Sobre todo Dios no lo desea. Pero el otro rostro es el político. Vemos ahora a Félix, por congraciarse, deja preso a Pablo. Pero no solo él, sino ahora el sustituto de Festo. Estamos hablando de Festo. Ya en el capítulo 25, versículo 9, el que lo sustituyó dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque los judíos tenían 40 hombres bajo juramento matarlo en el camino. Y ahora vemos aquí a Festo, oye, te voy a llevar a Jerusalén, pero ¿cuál era la intención? Que lo mataran en el camino. ¿Por qué? Por congraciarse, por buscar votos de las personas impías. Hermanos, la búsqueda de la simpatía y el favor, estas cosas, hermanos, no debemos nosotros de buscarla. La Biblia dice en Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno, no es bueno. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Eclesiastés 5:8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viniere en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. ¿Quién está sobre todos? Es Dios. Y Él está viendo todas las cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, si usted, aún confiando con personas que están en autoridad en los distintos estratos del gobierno o la empresa privada o la iglesia o lo que sea, quiero decir, si alguien le está haciendo daño en la parte religiosa, en el área judicial, en el área de los gobernantes, y no tengo tiempo para seguir hablando porque el tiempo se me ha terminado sobre este punto,
Hermanos, nosotros necesitamos recuperar fuerzas en el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si la autoridad que está sobre mí me ha fallado, Cristo no nos falla, porque sobre toda autoridad está Cristo nuestro Señor. Pablo estaba tratando, hermanos, Satanás de quitarle la fe a través de esta injusticia, a través de las amenazas a muerte, por el rostro de los religiosos, por el rostro jurídico y por el rostro también de los políticos. Vemos más adelante al rey Agripa también de una manera que cuando él escucha el mensaje le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Sabiendo este hombre que era inocente, todavía también no obtuvo, entonces, por parte del rey Agripa, el poder ser, hermanos, Pablo beneficiado con la justicia. ¿Y qué hizo Pablo? Al ver que nadie podía hacer nada por él, entonces dijo: apelo a César. Y como ciudadano romano tenía que ir a Roma para presentar su defensa. Pero esto también obedecía a un plan de Dios, porque Dios en su infinito amor, yo esto no lo entiendo, hermano, a pesar de eso, Jesús quería que Pablo le predicara al mismo Nerón y a la casa de Nerón. Un día Pablo se encontró cara a cara con Nerón y le habló de Cristo. Le dio la oportunidad, pero él la rechazó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, si usted está siendo desanimado por esta situación, en este momento, alcemos nuestra mirada hacia arriba, sabiendo que por ser hijos de Dios vamos a ser vituperados, amenazados, pero no nos desanimemos. Jesús está al final esperándonos a cada uno. Oremos. Buen pastor, estamos delante de ti, Señor, en este día, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu ayuda, Señor. Mira, Señor, aquella vida, aquel corazón que está sufriendo, está caminando rectamente, está haciendo tu voluntad como tú la demandas, pero ahora hay dolor. Hay dolor porque no debiendo nada, ahora se han convertido algunos en instrumentos del diablo para destruirle. Otros instrumentos del diablo para estorbar el que se haga justicia. Algunos están siendo violentados en sus propiedades, violentados en su salario, violentados en algunos derechos que tienen. Señor, te pido que fortalezcas a mi hermana y a mi hermano. Muchos aquí en el país están llorando porque han matado a un ser querido, siendo este inocente. Algunos de estos ya murieron, otros están en la cárcel. Señor, tú te has hecho cargo de todo, pero te pedimos ahora que fortalezcas el corazón de esas vidas. Señor, da fortaleza, que nadie se desanime cuando vea las injusticias, ya sea por los religiosos, por los administradores de justicia, por los gobernantes, por papá, mamá, por un esposo, por quien sea, por un religioso. Señor, te pedimos en este día que tú levantes esa cabeza, levante el ánimo, mi Señor, fortalece a aquel que está sufriendo violencia. Ayúdale, Señor, a terminar su carrera y el ministerio que tú le has dado. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.